¿Cómo vota el ecuatoriano? Bueno, sí me escuchas bien, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, reiterando el saludo a toda nuestra audiencia, un abrazo el otro día leía los comentarios, ¿no? Todos son bienvenidos, sin excepción, todos, aquí no Allá. borramos, aquí no. Y bueno, mando un abrazo a Loja, una provincia maravillosa. Yo soy un enamorado perdido de esa provincia, sobre todo lo que representa a nuestro país. Recordemos que de ahí viene Matilde, de ahí viene Isidro Ayora, el gran constructor de la institucionalidad de este país. Solo que por Médico y Lujano como que no le da mucha pelota a la historia. Esa es Oh. la tierra del Palacio, de Benjamín Carrión. Realmente Loja, yo tengo mis dudas que Maguad nació por allá, pero en todo caso Cierto, cierto. a la maravillosa y mártir Loja de Zapotillo, de Macará, pueblos mártires que resistieron la invasión grosera y cobarde del expansionismo peruano en su momento. Les cuento que yo reivindico la paz, pero el resultado fue hermoso, pero la forma en que conseguimos fue patética. Un abrazo a la provincia del Oro también, un abrazo a Pichincha. Leí el otro día gente desde New Jersey, de prácticamente todo el mundo. Así que me da mucho gusto compartir este espacio. Perdóneme que salude a los que comentan, pero finalmente la gente que le da oxígeno a esto y nos permite intentar mejorar. Me da mucho gusto porque sentí la ecuatorianidad. Este espacio me da la impresión de que es un espacio donde prácticamente gente de todos los rincones de la patria, de todas las líneas de pensamiento, algunos aplauden, otros critican, otros analizan, y bueno, a mí eso me da mucho gusto porque es de prácticamente de toda la patria y de varios rincones del planeta. Así es. Retomando a su pregunta, y un abrazo a su tierra, Milagro, a la tierra de las piñas, a la tierra hermosa le cuento de la UNEMI, una universidad que me parece súper chévere el formato. Muy grande, Bueno, ¿eh? Importante la UNEM. sí, ya tiene más alumnos, es una probablemente la universidad que tiene la mayor cantidad de alumnos online de Latinoamérica en su categoría. Es súper interesante el Sí, tema de sí, le está dando duro Fabricio a ese sistema, le está yendo bien. la verdad que sí, la verdad que sí, da Saludos para gusto Fabricio. que existan este tipo de instituciones. Bueno, el gran problema que tienen los políticos hoy en día, y los saludo con la chompa de Honduras el día de hoy, me sorprende que no me preguntó, esta Chútica es se me la, pasó. esta es la chompa de Honduras que en esta época del año sí la puedo usar aquí en la costa, Ya. bueno. Esta es la chompa de la selección, es la oficial de la selección de Honduras que me la regaló un cliente recién que estuve por allá. La tierra de Morazán, Francisco de Morazán, una suerte de Bolívar centroamericano, el fundador de la nación centroamericana, Vea que usted. así, una historia triste, las oligarquías de sus puertos no les importaba un proyecto de nación grande, sino simplemente su cadena de distribución. Pero en fin, hay un problema en la lectura, existe un problema en la interpretación, de que la mayoría de las personas terminan analizando los temas electorales desde la óptica personal. Y eso no es malo en la medida de qué tipo de pretensiones tú tienes. Entonces, para poder determinar qué requiere o qué no requiere, qué le gusta, qué les gusta a determinado tipo de electores en determinada plaza electoral, hay que efectivamente tener una serie de estudios o de herramientas para poder determinar qué está pasando en la opinión pública o lo que se llama, digamos, el humor social. Yo, Ok. por lo suyo en su momento y por respeto a nuestro público, no voy a escatimar, al menos cuando hablemos de este tema de que es mi especialidad, en decir exactamente lo mismo que digo en los mismos programas de maestría en los cuales soy docente, tratando de aterrizarlo un poco menos lo Claro, más, o sea, reducido por el tiempo, ¿no? Pero bacán. sí, sí, pero más que reducido, digamos, un poquito más entendible, ¿no? Ok. Entonces, así como cuando usted va al médico y le dicen, abra la boca, alce los brazos, sáquese la camisa, etcétera, y después le dicen, hagas estos exámenes de sangre, estas imágenes, nosotros para poder entender qué está sucediendo en determinadas plazas electorales, utilizamos estudios de opinión pública, ¿sí? Un poquito para nuestros yuvidentes, como usted los denomina, no existe en el diccionario todavía, así que hay que patentar la palabra. Eh, Ya muy la, pronto, segurísimo. claro que sí. Los estudios de opinión, o por lo menos las encuestas, no son para adivinar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va a ganar. No son para adivinar. Son precisamente para poder interpretar a este lector que usted lo llama. Ahora, hoy en día, la velocidad de la información ha variado. El otro día
leí un artículo que hablaba de que un tipo, para proponerle matrimonio a su esposa, en los años 70 en Perú, pagó $400 por 3 minutos en una llamada para ofrecerle matrimonio. Wow. $400 de los 70 son como $1.500 de hoy, ¿no? Entonces, esa agilidad o esa velocidad que hoy tiene la información y el acceso a ella hace que sea muy difícil poder tratar de interpretar a la opinión pública como usted lo haría en tiempos pasados. Es decir, hoy en día todo es mucho más rápido. Hoy en día usted sabe en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier lugar del planeta, algo que no pasaba antes. Claro, y esa rapidez, Osvaldo, se traduce en cambios de criterios de la gente, así de rápidos también. O sea, a ver, en temas electorales, ¿es tan rápida la información y a la vez también tan rápido el cambio de criterio de la gente hacia algún personaje? Le voy a poner un ejemplo. Mi abuelo Manuel, nacido en Columbe, Cantón Colta, provincia de Chimborazo, y mi abuela Rosa, él era Manuel Moreno Arias, de pronto apaño algún primo por ahí. De pronto, alguna cosa por ahí puede. Una abuela se llamaba Rosa Cadena Ponce, ambos nacidos en Columbe, esta parroquia, perdón, del Cantón Colta. Mi abuelo, que vivió casi 100 años y que murió hace 10 años exactamente, murió en el 2011, 2010. Mi abuelo hasta el día que se murió fue velasquista. Y le pongo este ejemplo porque mi abuelo, así como él era velasquista, mi papá era velasquista, mi mamá era velasquista, mis tíos eran velasquistas y mi abuela era velasquista. Entonces, en esos tiempos, o por lo menos el elector de aquel entonces, hasta digamos antes del flash de la comunicación o del boom de la comunicación, el voto era grupal, era más colectivo. ¿Sí? Algo que sí pasa todavía con nuestros hermanos en los páramos, ¿no? En la CONAIE, que es un poquito más orgánica, más comunitario. Ellos sí tienen eso, ¿verdad? ¿Perdón? Ellos todavía mantienen eso, es decir, ellos dicen tal cosa y por ahí van en temas de elección. Así es. Entonces, hoy en día el voto ya no tiene esa cualidad, esa lógica. Bueno, usted no es muy futbolero, pero hay que hablar del tema porque el resto nos gusta mucho. Yo le hablaba de que el fútbol es la cosa más importante de las cosas sin importancia. Eso decía Franz Beckenbauer, un futbolista y luego técnico alemán que quedó campeón del mundo como jugador y como entrenador. Entonces, esta lógica que usted tiene con el equipo de fútbol, que es barcelonista hasta que se muere, que es emelexista hasta que... Bueno, yo creo que usted es barcelonista hasta que recapacita, pero en todo caso es barcelonista hasta que... Ahí te van a reaccionar, te van a reaccionar. En la liga hasta que recapacita. Entonces, es muy difícil cambiarse de un equipo. Un abrazo fraterno a la liga. Yo viví la alegría del Campeonato de América en Argentina a las 2 de la mañana de Buenos Aires y toda mi infancia me pasé viendo que equipos brasileños y argentinos ser campeones y tuve el gusto de ver un equipo ecuatoriano ser campeón en Argentina. Cuando tenía unos 20, estudiaba en esa época en Buenos Aires, vivía ahí. Entonces, la lógica del equipo de fútbol usted la tenía antes en el voto. Es decir, usted nacía melexista, barcelonista y moría así. Antes era así con el voto. Ahora, usted en una misma familia puede tener un hermano correísta, un hermano neoliberal, otro de Lazo, otro de la CONAIE. ¿Verdad? Es más individual. Entonces, es muy complicado voy a determinar y enseñarles cómo piensa el electorado ecuatoriano. Es muy complicado. Pongamos un ejemplo. En mi tierra, Columbe, de hecho yo muchas cosas soy más columbeño que guayaco, creo. Y creo que se me ve, creo que lo proyecto, creo que en mi rostro se ve la esencia andina de los páramos de donde yo vengo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, analiza Ambato y Riobamba, pongamos dos regiones de la patria, parece mentira, pero usted se hace una hora en carretera, entiendo que con la ampliación va a hacerse menos tiempo, 40 minutos, pero si usted pone en línea recta, la distancia entre Ambato y Riobamba es de 35, 40 kilómetros. Y aunque a usted le parezca mentira, y un saludo fraterno a mi paisano Mauro Andino, que es por... Bueno, él es citadino, pues él es un chimboracense de ciudad. De ciudad, claro. Yo soy vive en Quito ahorita, está en Quito, hermano. No se da cuenta, que yo soy columbeño, yo sigo vinculado con mi parroquia. Entonces, yo soy un parroquiano que vive en Guayaquil. Entonces, le comentaba que Ambato y Riobamba, si usted ya las investiga, tienen realidades e idiosincrasias totalmente en algunos aspectos distintas. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que dos ciudades que están tan cerca son tan diferentes? Entonces es un poco complicado querer generalizar cómo podría ser o cómo podría votar un elector.
si por ejemplo lo trasladamos a un ejemplo real, hablemos de la elección, la última elección que ganó nuestro presidente Lasso, pongamos un ejemplo. Okay. Yo creo que Arauz, podemos hacer la analogía del cuento de la liebre y la tortuga. Me parece que Arauz se confió porque el momento que tenía Arauz para rematar al que quedaba segundo, porque no estaba claro, acuérdense que 2 semanas era Yacu. Sí, y sí, después de 2 semanas... una pelea ahí entre esos dos, y aún así, imagínate, que supuestamente se hablaba de una gran ventaja que agarraba Arauz, casi como 2 semanas, creo. Bueno, realmente, una vez que se proclamaron los resultados o los supimos la noche del 7 de febrero, se definió quién acompañaría a Arauz un mes después, el 7 de marzo. Arauz tuvo un mes de ventaja o su campaña, que no quiero criticar a quien lo hizo o quien no lo hizo, pero tengo que analizarlo un poquito. Pero el problema de la campaña de Arauz es que no aprovechó ese mes de ventaja que tuvo mientras era un día Yacu, contaban más los votos en Guayaquil, de pronto volvía Lasso, luego contaban en otro lugar, después volvía Yacu. Estuvimos casi un mes en Ascuas, no sabíamos. Yo me atrevería a decir que casi 2 semanas. Osvaldo, yo sé que es feo hablar de las cosas que no han pasado, ¿no? Pero estamos en un diálogo y yo creo que la curiosidad es grande. ¿Qué tenía que haber hecho Arauz en ese mes? Mira, yo creo que hubo 2 problemas en esa campaña. Número 1, era una campaña que era dirigida desde Bélgica o México. Y no creo que eso sea bueno o malo, solo que la campaña era aquí. Número 2, me parece que la campaña de Arauz perdió la iniciativa. Por eso ponía la analogía del cuento, quienes lo han leído, la tortuga y la liebre. La liebre se confió y finalmente la tortuga le ganó. Y yo creo que sí hay parecido entre Lasso y una tortuga en el efecto de lo lento que era. Y Arauz, digamos que era más saltarín, andaba con su acordeón, andaba arriba para abajo, la esposa una chica manabita, joven, muy, muy guapa. O sea, prácticamente se podía construir muchísimas cosas en la campaña de Arauz. Pero Arauz pierde la iniciativa, desde mi lectura, en 2 momentos puntuales. Uno, cuando no aprovechan ese mes de ventaja para rematar, digamos, el que quedaba segundo, no importaba quién, para elevar la distancia. Y el segundo, había 2 cosas fundamentales que creo que no hizo la campaña de Arauz. Una, la segunda luca. Para quienes me preguntan, ¿cómo es eso de la segunda luca? No es que había que ofrecer otra vez $1,000. Había que plantearle al país una oferta de esa magnitud. Ejemplo, voy a hablar por hablar, laptops para todos los niños de las escuelas públicas, que eso fue y sigue siendo una barbaridad. Aquí estamos hablando de aranceles, de ni sé qué, aquí hay un problema. Aquí el 40% de la población, por lo menos en el año 2020, el 40% de los niños del régimen Costa no pudieron estudiar porque no tenían una laptop, para ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que a la campaña de Arauz le faltó primero o la segunda luca, es decir, una segunda oferta estrella, porque ya lo de los $1,000 funcionó en la primera vuelta. Nunca la presentó. Y la segunda, que creo que también fue muy importante, yo creo que ellos debieron agarrarse en función de los damnificados de Lasso, o digamos de las corvinas políticas de Lasso. ¿Cuáles eran las corvinas o los muertos políticos de Lasso? Obviamente Álvaro Noboa y Yacu Pérez. O sea, si yo hubiera sido la campaña de Lasso, si hubiera sido la campaña de Arauz, yo hubiera sacado a relucir estos 2 damnificados que eran Yacu y Álvaro, que por lo menos mucha gente no le hizo mucha gracia el que no hayan dejado escribir a Alvarito. Y mire las cosas graciosas, ¿no? Cuando el Tribunal Contencioso sacó una sentencia para que ordenaba que lo escriban, no es legítimo, hay que acabar ese organismo. Y ahora que se lo quiere bajar a Yunda, no, sí es legítimo. Ajá, sí, yo te leí. Y es verdad, y yo lo comenté en un noticiero citándote porque decías exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Que el TCE le bloqueó, que sí, que no, allá. Problema del CNE, y ahora tratan de que del TCE resuelva con Yunda, ¿no? Bueno, déjenme decirles que ustedes destruyeron la institucionalidad, ustedes destruyeron el TCE, así que ahora no lloren a los que lo hicieron, pues, ¿no? Pero bueno, entonces retomando el tema, yo creo que la campaña de Arauz debió, digamos, perder la iniciativa. Yo creo que debió hacer una oferta estrella como le planteaba, como los $1,000, y debió, creo yo, apuntalarse en los damnificados de la campaña de Lasso, que eran Yacu, y esto estaba muy fresco, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Es decir, salgo, por ejemplo, yo soy el candidato y ocurren estos 2 damnificados, como tú dices, ¿y qué tengo que hacer? Salgo y digo,
le mando un saludo a Yacu, me reúno con Yacu, ¿cómo se manejan esas cosas? Porque yo entiendo, la cosa es agarrar ese electorado que estaba resentido con Lasso, que impedía que participen, ¿verdad? Porque era así. Yo tengo que, hay algo que, vea, uno tiene que, los talentos, a mí no me importa de quién vengan cuando son talentos. Claro. Es de mediocres no reconocer los talentos ajenos. Y debo decirlo, que la campaña o la estrategia que armó Jaime Durán Barba es una pieza y una obra de arte. O sea, hay que saberlo reconocer. ¿Sí? Y usted no se haga el desentendido que sí entiende estos temas de comunicación política. Yo sé que usted ha hecho campañas en el pasado. Y usted lo paga te van no le voy a hacer cuadros porque imagino que usted es como yo. Usted tiene que su sigilo profesional. Pero en todo caso... No. En alguna ocasión, sí, con una persona que casualmente fue rector de la universidad aquí en Milagro. Fue candidato a la asamblea. Yo creo que él ganó. En todo caso, no viene al caso. Pero bueno. Yo tengo el honor de presidir la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos, la Asociación Ecuatoriana, pero más allá de eso, me parece a mí que la campaña de Jaime Durán fue algo impecable. O sea, el manejo que le dieron, cómo hicieron el giro. Yo no soy honesto, yo no estaba tan convencido de que travestirlo a Lasso iba a funcionar y disfrazarlo a mi amigo Giovanni Duplain, pero funcionó. Realmente, pero si ni siquiera Lasso lo creía, es decir, creo que en algún momento, tienen que haber dicho, vea, esta es la última. O sea, si en esta ya no sale, te fregaste. O sea, si en esta ya no ganas, despídete, ¿verdad? Y vea. Y le funcionó, le funcionó. Totalmente. Yo creo que la campaña de Durán fue impecable, la estrategia que manejaron y hay que reconocerlo. Pero los procesos electorales se parecen mucho al fútbol. Pues deporte que no le gusta mucho a usted, pero en el fútbol gana el que menos se equivoca. Y realmente creo que la campaña de Lasso fue impecable y hay que reconocerlo. O sea, a Lasso le pasó al revés de lo que le pasó en el 17. En el 2017 tuvo una primera vuelta impecable y una pésima segunda vuelta, y acá fue al revés, tuvo una impresentable primera vuelta, realmente impresentable. Yo no he visto campaña más mala en toda mi carrera. A nivel presidencial nosotros también estuvimos trabajando, en las dos vueltas estuvimos trabajando nosotros, no le puedo decir con quién, pero en todo caso lo que sí le puedo decir es que la campaña de primera vuelta de Lasso fue impresentable, pero la segunda vuelta, la forma en que revirtió, digamos, la comunicación, la estrategia, Durán Barba y compañía, y qué bueno porque es un consultor ecuatoriano, ¿no? Fue una cosa... Sí, totalmente. Yo he visto las entrevistas de Durán Barba, me parece un tipo que sabe mucho, me parece un tipo que es muy sincero, muy franco. Mencionó en la entrevista que, mira, tan franco que incluso dijo que en una entrevista que le hicieron, que no veía a Guillermo Lasso como un gran candidato, que lo veía mejor planteado a Arauz. Lo dijo Durán Barba. Y cuando el entrevistador le pregunta, ok, pero ¿quién va a ganar? Durán Barba, con una seguridad increíble, creo que faltaba una semana para terminar, dijo, va a ganar Lasso. Va a ganar Lasso. O sea, el tipo lo dijo. Lasso no era un gran convencido de su candidatura como persona, pero ya veía que se había quedado la campaña de Arauz. Oye, yo te hago una pregunta, Osvaldo. En ese día de la segunda vuelta, perdón, el día del debate, cuando sale esta famosa frase, el Andrés no mientas otra vez, ¿no tenía asesores Arauz en ese rato para que rápido craneen algo? Porque había intervalos y habían dos tipos que te dicen, hermano, se jodió, contraatácalo con esto. O sea, ¿no había eso? Mira, a veces pasa, te lo digo por experiencia, porque había gente muy capaz en esa campaña, de lado y lado. Incluso en la primera vuelta de Lasso. O sea, a veces, mira, esto es claro y clave para quien tenga una intención o de ser candidato o cosas por el estilo. A veces pasa que no te hacen caso. O sea, tú puedes emitir una serie de recomendaciones, emanar, depende de la formalidad como trabajes. Nosotros emitimos documentos, productos entregables, hojas de ruta, donde está un orden, hay que hacer esto y aquello. Cosas simplemente metodológicas, ¿no? Nadie, ojo, nosotros no cambiamos a nuestros candidatos, o sea, nadie le dice cambia o cámbiate de ideología, religión, eso es algo personal, es la forma en que lo comunicas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen en peligro los candidatos? Para aguantarte está tu familia, tus amigos, tu amante, tus primos.
pero al pueblo, a los electores hay que darle lo mejor de uno, no lo peor. Entonces, es sumamente importante entender que en ocasiones no te hacen caso, o en ocasiones hay 4, 5, 6. Mira, algo que mi padre, que en paz descanse, el riobambeño, también columbeño, él hizo la primaria y en Columbe, como no había secundaria en Columbe, fue a estudiar a Riobamba, al Santo Tomás Apóstol de Riobamba, Colegio Salesiano. Y algunos tíos míos estudiaron en el Maldonado. Entonces, cuando tú estás en un proceso electoral, hay ocasiones en las que no tienes el control. Y mi papá siempre me decía, él era un psiquiatra, mal que lo diga porque es mi padre, pero en su época habían 2 o 3 psiquiatras de hecho. En medicina los de hecho son los que se hacen practicando y de derecho los que se hacen practicando y estudiando. Te estoy hablando mi padre fue psiquiatra en los 70, pues hermano, y mi madre fue de las primeras mujeres que tuvo una maestría en los Estados Unidos en los años 60, creo que 4 o 5 mujeres tenían. Y te pongo este ejemplo porque en esa época mi padre siempre me dijo me decía, enfermo cardíaco que tiene 2 cardiólogos, le da un infarto a la semana. Entonces, ya cosas, clarísimo. Estas cosas igual, si tienes a 4 que te están hablando lo mismo, obviamente te mareas. Entonces, yo no creo que fue falta de expertos. Yo creo que hubo gente muy, muy capaz ahí. No te voy a dar nombres, pero vaya ellos si se hacen promoción o no. Pero sé que hubo gente gente que respeto y aprecio, muy valiosa, muy capaz. Pero en ocasiones, ya te digo, yo creo que otro error de la campaña de Arauz fue que era una campaña monitoreada desde Bélgica y desde México y que aplicaba un purismo probablemente a una dinámica más de posgobierno que de campaña. Y me ha pasado en muchas partes. Mira, yo te pongo un ejemplo. Y dejando a un lado la campaña de Arauz, por si acaso, yo he visto campañas donde me los he encontrado la última semana. ¿Qué estás haciendo? El uno, no, estoy armando los currículos para el gobierno. En otra oficina, ¿qué estás haciendo? No, trayendo a Luis Miguel para cierre de campaña, se me ocurre. ¿Ya? Y el control electoral, por ejemplo. Entonces, a veces descuidan cosas tan trascendentales. Y eso es importantísimo. Pero esto lo podemos extrapolar también a las elecciones y entender un poco la importancia de diferenciar los tipos de elecciones. Hay elecciones de tipo, como lo dije en la lección, creo que casi digo la clase. Sí, las personal y las pluripersonal. Exacto. Las uninominales, que son para alcalde, prefecto, porque se elige uno presidente, y las pluri. Entonces, una elección presidencial es una uninominal. Por ejemplo, si usted quiere ser alcalde en las próximas elecciones, por ahora lo indicado es investigar qué está pasando en su plaza electoral. Y para eso hay que investigar. Y hay que diferenciar qué es un sondeo de opinión versus una investigación. Un sondeo de opinión es algo rápido, donde tú preguntas 3, 4 cosas, y una investigación profunda es algo que tú lo haces con mayor, digamos, lucidez o con mayor metodología. Yo no hago encuestas, te aclaro, no soy encuestador, pero contratamos muchas encuestas y nuestro trabajo es que algunos encuestadores, no todos, que son digamos, a veces algunos te hacen copia-pega, otros le venden tu encuesta a 5 clientes, la misma, no he dicho todos, algunos. Entonces nuestro trabajo es guiar a nuestros clientes para que hagan la investigación con las personas más idóneas, porque en ocasiones puede ser uno muy idóneo, pero no es el más conveniente para tu candidato. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a los colegas, a los consultores, no trabajen como agencia. Las agencias buscan el lucro. Por ejemplo, la agencia de publicidad, no todas obviamente, le dicen, a ver, Nelson, ¿quieres ser alcalde de Milagro? Perfecto, necesitas 1 millón de camisetas, yo te las vendo a buen precio. A ver, ¿quieres ser conocido? Hay que pautar en tal radio, ¿qué es la mejor? Mentira, cuando tú investigas no es la mejor, sino que esa radio le tira una comisión a la agencia. Las campañas no pueden trabajar con criterio. ¿Perdón? De todo pasa, digo. Las campañas no pueden manejarse con criterio de negocio, sino con criterio estratégico. A ver, entonces, y tomando en cuenta eso, ¿qué tan importante es darse cuenta o que no se puede o no se debe exponer tanto, o en qué momento la estrategia tiene que darse cuenta que el candidato se está sobreexponiendo? Yo te digo una cosa, cuando se trata de campañas de territorio, ¿no? Esto de que el candidato esté en el territorio, que va a ser obviamente, que no se dio mucho en esta campaña anterior por la pandemia, pero en la anterior sí, que sale a las calles, que da la mano. ¿Hasta qué punto eso es positivo? Por ejemplo, porque yo he visto casos en donde, por ejemplo, me parecía, y yo lo consultaba y decía, profesor, una pregunta. ¿No será que estamos sobreexponiendo al candidato
¿No será que estamos sacando demasiados días al candidato y la gente está viendo y en lugar de causar empatía, lo está viendo y está diciendo, qué feo, ya no voto? Y el otro está escondidito, aguantando en la madriguera y sopetón. A ver, mi querido Henry. Nelson. Nelson, ¿por qué tú tienes un amigo que se llama Henry con tu apellido? Mira, la campaña es permanente. Eso hay que entender, ¿sí? La campaña es permanente y nunca es tarde para empezar un trabajo. Y hay varios frentes en los que... Yo te digo una cosa, yo creo muchísimo en los medios tradicionales, en la incidencia y el poder, por ejemplo, que tiene la radio. Muchos candidatos están más preocupados de comprar software, trolls, y las campañas no están ahí. Claro que necesitas herramientas, comunicación digital, pero hay un tema interesante. El problema con las redes es que no están en toda la gente, no están en todos los teléfonos de la gente, pero sí están en todos los teléfonos de los candidatos. Entonces el pobre candidato ve que alguien lo insulta con 2 seguidores y cree que es una crisis. Yo te cuento una cosa, a nuestros clientes, por ejemplo, jamás, yo lo primero que digo es no revises Twitter, hermano, déjale eso a tu community. Ya, se acabó Twitter, ahí no se gana la elección. Y hay cosas, por ejemplo, yo te planteo como la investigación que nos dan lo que se llaman hallazgos. Te pongo un ejemplo. No tengo una investigación nacional, te mentiría. Yo vi que, y te lo digo abiertamente, vi que ese dato, que es una firma a la que yo he criticado en varias ocasiones, yo vi que ese dato le daba unas cifras al Lazo extraordinarias. Déjame decirte que son ciertas. Tengo que decirlo porque yo no estoy para mentirle a la gente. Puede gustarme. Ya salió luego perfiles de opinión, Santiago Pérez y todo, y ratificaron eso. Pero hay lo que se llama hallazgos. Esto para que entiendan nuestros yuvidentes. Así como el médico te manda a hacer imágenes para ver qué pasa. Y cuando encuentran algo, se le llama hallazgos. Yo no tengo un estudio nacional a la mano, porque te soy honesto, el 99% de los estudios que manejamos nosotros como firma no se publican. Pero sí puedo comentarte que en 3 proyectos diferentes, como no está involucrado, digamos, los clientes en ese tema, pero en 3 proyectos distintos, en 3 provincias diferentes del país, las cifras de Lazo son extraordinarias. Claro, yo creo que hay una explicación. Todavía no gobierna, todavía no manda leyes a la asamblea, todavía el ala radical y la moderada están que hay una disputa para ver quién se impone, pero hay 2 novedades ahí, si me permites. La primera, que los números de Lazo es verdad están casi como los de Correa en su momento, sobre 60%, y te hablo de 3 provincias distintas, una grande de la costa y 2 casi que de norte a sur en la sierra. Pero hay un segundo actor y antagonista que tiene niveles muy parecidos, que es el señor Leonidas Issa. Yacu como que de pronto, bueno, tal vez por lo que salió de la escena y está todavía asumiendo su vuelo, qué sé yo, pero Leonidas Issa está como digamos, en el imaginario, digamos, está configurado como la otra gran figura, y con cifras muy parecidas a las de Lazo, incluso en la costa, que me llamó, eso sería el hallazgo. Entonces, obviamente estamos a 2 meses que empezó el gobierno, faltan muchos acontecimientos, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy yo te diría que... Ok, pero a ver, entiendo eso y puedo entender el asunto de la vacunación, lo entiendo, lo comprendo. Creo que está bien, lo hemos felicitado y bueno, ya demasiado felicitación también. Pero bueno, es real. Sí. ¿Ah? No es para menos. Sí, totalmente. Oye, pero hay gente que no cree en la vacunación, ¿eh? Pero ni hablemos de eso porque me bloquearon un video. Yo entrevisté a un abogado, se me va un abogado que en la entrevista me dijo, yo no creo en la vacunación, me dijo. ¿El doctor Tandazo? ¿Ah? ¿El doctor Tandazo? No, se me fue pero es un abogado conocido. Oye, y me bloqueó, YouTube me bajó el video y me mandaron un mensaje, me dijeron, nosotros no podemos permitir que se propaguen criterios en contra de la vacunación. ¡Pum! Me bajaron el video. Y ya no pude reclamar nada yo ahí en ese sentido, lo bajaron. No, lo que te iba a decir es, comprendo el tema de Guillermo Lasso, pero ¿y los números de Issa, por qué? O sea, hay una cosa bien extraña, porque Lasso, ok, es gobierno, vacunación, todavía no gobierna, siguen la luna de miel. ¿Y Leonidas? Mira, hay 2 cosas que le cuesta mucho entender a la gente y a veces yo me río de comentarios. A mí a ver, yo tomo los comentarios
de la misma forma tanto los de felicitación o agradables como los neutros como los negativos. O sea, al final del camino uno está para aprender y para entender que cuando están estas cosas, la opinión pública, uno está sujeto al escrutinio público y es lo correcto. Así es. Mira, usted tiene que entender, al que me está escuchando, y tiene que ver completa las entrevistas o este tipo de situaciones, que hay hechos políticos que generan resultados políticos. Y les guste o no a algunos, octubre todavía está presente. Y octubre, con el respeto de la Pachamamita, la tierrita y las papitas del amigo Yacu, que creo que tuvo un extraordinario resultado y es un líder extraordinario también, no lo vamos a descalificar de ninguna manera, pero la dinámica de los movimientos indígenas es más comunitaria. Y el movimiento indígena casi está en segunda vuelta, para algunos sí lo estuvo, y tiene la segunda fuerza en la Asamblea Nacional, producto de octubre. Punto. No hay ningún tipo de situación diferente porque la gente se puso ecologista o el Yacu Power. No. Claro que eso funcionó y aportó, por supuesto que sí. Pero octubre sigue vigente digamos, en la memoria de la gente porque fue una reivindicación por una aplicación desde mi lectura, creo que. Y le digo una cosa, yo estoy de acuerdo con el retiro de los subsidios. A mí me parece impresentable que Osvaldo Moreno no le subsidien la gasolina, por decirle. No es el caso de Nelson. Pero en todo caso, si usted investiga, yo creo que no todos merecemos ese subsidio. Y para mí debe focalizarse en la transportación pública, en la transportación pesada de alimentos, que es muy fácil identificarla, para eso tenemos base de datos, porque eso afecta directamente a los sectores populares y a ciertos sectores de la industria que están incipientes y creciendo, que generan riqueza para la nación. Ejemplo, a mí me parece una barbaridad, por no decir una brutalidad, retirarle el subsidio a la flota pesquera ecuatoriana, que de lo que hace 30 años eran 4 pangas, hoy día es una segunda industria del mundo. O sea, para que usted tenga una idea, que compiten con la flota filipina y que Filipinas les subsidia el combustible, no tienen leyes laborales, les dan crédito, les renuevan la flota. Entonces, hay una forma diferente de abordar los subsidios. Pero yo estoy de acuerdo que es impresentable subsidiarse a Osvaldo Moreno, hablo en primera persona, pero hay sectores populares y yo creo que octubre fue la reacción de un pueblo contra medidas totalmente caducas y desgastadas de shock, que para mí que 4 gringuitos vinieron con un precio en un PowerPoint y se comieron el cuento al gobierno de aquel momento. Y eso sigue en la memoria y por eso la vigencia de Leonidas Giza. Ahora, ¿qué me llama la atención? ¿O cuál sería el hallazgo o cuál sería mi interpretación? Que a diferencia de cuando empezó Rafael Correa, que tenía cifras similares, Rafael Correa no tenía un contendor definido. Tenía contendores regionales, muy identificados, indudablemente, como algunos lo llaman el alcalde emérito Jaime Nebot, en Guayaquil. ¿Ya? Tenía ese tipo de liderazgo regional identificado, pero no había ningún tipo de liderazgo nacional. Entonces me llama la atención en esta luna de miel, esta escoba que esperemos que barra bien los próximos 4 años, que es el gobierno de Lazo, hay una valoración indudablemente positiva. Es la primera vez que yo puedo decir que lo de ese dato es cierto. ¿Ya? O sea, me consta en todo caso, necesariamente yo emito licencias, pero me llamó la atención ver el nivel de aceptación, o sea, que este contendor ya está definido tan temprano. Claro. Faltan muchas cosas. Y esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Ya, ¿y qué tiene que hacer para no equivocarse uno de los dos? Porque está claro, según la película que estamos dibujando, Osvaldo, tenemos a un presidente Lazo con unos buenos números y tenemos a una figura como Isa que tiene muy buenos números, pero que no tiene el poder político como Guillermo Lazo. Ahora, Lazo ha habido esta pugna entre ellos, ¿verdad? Un dime y te diré. Y Lazo ha respondido de una manera diciendo, vamos, lo que tú decías, pero no lo desmenuzó tanto. Lazo dijo, voy a subsidiar al transporte público nomás. Entonces, ¿qué puede ocurrir para que no se equivoque? ¿O quién crees tú que se va a equivocar más? ¿O quién se puede equivocar? ¿O quién se puede equivocar menos? Mira, aquí hay 2 temas que son muy, muy importantes entender, ¿no? Yo creo que probablemente Leonidas Giza lo que quería plantear es precisamente esta focalización del subsidio. Sí. Porque si a mí me preguntas, yo en lo personal no creo que es el momento todavía de protestas y marchas, sin perjuicio que es un legítimo derecho. Porque estamos hablando que el Ecuador viene en una situación delicada, muy complicada,
Y se lo dice a alguien que no tiene ninguna aspiración ni está buscando ningún tipo de acercamiento. Es más, yo creo que hay una foto mía en los ministerios, no deje entrar a este hombre. No, mentira. Pero en todo caso es una broma. Lo que le quiero decir es que sin ningún afán de buscar acercamientos con el gobierno, porque hay que entender que el éxito de Lasso va a ser el éxito del Ecuador. Y dentro de una democracia necesitas un contendor o un opositor. Y en este caso, me parece a mí, esta es una postura personal y nadie ha criticado más y escrito incluso contra el neoliberalismo como vía como para mí no es la vía para el desarrollo. Creo yo que el problema es también entender cuáles son los opositores y desde qué tribuna. Mire, el caso de Pachacutic, por ejemplo. Pachacutic debe de ser la oposición legítima y no es pecado, debe existir siempre una oposición. Claro, una oposición ideológica, una oposición política. No, eso no es sedición. Oposición no es igual a sedición. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces creo que debe existir una oposición y me parece que la oposición legítima y que fue legitimada, valga la redundancia, en las urnas, es Pachacutic. Yo no entiendo por qué Pachacutic no está llamando a todos los ministros del morenismo después de la tragedia espantosa que vivimos digamos, están más preocupados de que si el contra está bien, todo ese tipo de cosas, pero después de la tragedia espantosa que vivió Guayaquil, yo creo que alguien debería dar cuenta de lo que sucedió cuando la gente se descomponía en las veredas, cuando los muertos se apilaban. Todavía no aparecen 69 cadáveres, sí sabe usted eso, pues, ¿no? Entonces, yo creo que Pachacutic debería ser el opositor legítimo, el opositor natural. Pero me imagino que así como el gobierno Lasso se está asentando, ellos deben de asentarse como oposición. Y dentro desde ese espacio de oposición, la única vía que yo los veo para ser mayoría es con el correísmo, que es una oposición que está más desgastada, que está, digamos, desprestigiada por los factores que sean, por la prensa, los medios, lo que usted quiera. Pero Pachacutic debería ser ese opositor natural que debería tener en este caso, o debería ser quien nos defienda el neoliberalismo, dicho de otra forma. Y yo no percibo todavía un liderazgo, creo que la presidenta Yori ha cometido errores de forma más que de fondo, pero en todo caso creo que Pachacutic tiene que darse cuenta que tiene un arma en la mano que no es para matar a nadie, sino obviamente de manera conceptual hacerle un contrapeso a lo que plantea el gobierno. ¿Tú crees que en algún momento pueda que haya algún roce entre Pachacutic y Leonidas Sisa? ¿Tú crees que pueda pasar esto? Porque, como tú dices, se está viendo otra cosa en la Asamblea. Antes de continuar, un saludo para Ángel Yuki. Hola, Nelson, desde Nueva York. Y también para Omar Novoa. ¿Tú crees que en algún punto puede que haya esta desunión? Porque no se ve eso. Como lo que tú dices es real. En la Asamblea está más coqueteando Guadalupe Llori con el gobierno que siendo oposición legítima, sin oposición de pelea y toda la cosa. ¿Tú crees que puede pasar algo con Isa? Yo creo que hay seres impresentables como Richard Martínez que deberían ser llevados a la Asamblea, por ejemplo. ¿Ya? Y eso debería hacerlo Pachacutic, y no lo ha hecho. Pero ya ese es un tema, digamos, de orden parlamentario y no tengo nada en contra del señor. Digo impresentable lo que hizo, no él, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, creo que Pachacutic debería ser, digamos, esa oposición natural, conceptual y legítima, democrática y no sediciosa ni conspiradora, que debería ser contra el neoliberalismo, que desde mi perspectiva es una amenaza para la existencia humana. En todo caso, al margen de eso, hay otros espacios también de representatividad y no hay que olvidar que se nos avecina un proceso seccional. Un proceso seccional donde, de alguna forma, la asamblea también es escaparate, depende obviamente de quién seas, porque tampoco podemos utilizar. Yo le digo una cosa, yo creo que el bloque social cristiano del ejercicio pasado legislativo me parecía que era de los mejores asambleístas, junto a algunos obviamente de otras bancadas, tomando en cuenta que era una asamblea donde el 40% de sus miembros terminaron investigados, prontuariados, perseguidos y escondidos. Entonces, en ese escenario, creo que hay que tener claridad de que las cosas se están asentando y que se avecina un proceso seccional que será fundamental para también definir ciertos espacios y ciertos liderazgos, en el cual el gobierno va a tener que tener caballos corriendo y va a tener que estar presente. El gobierno nacional no puede estar ausente, digamos, de la disputa seccional, directa o indirectamente. Hay otros espacios como Quito, por ejemplo, también. Estamos viendo la pugna que en este momento tiene el señor Yunda. ¿Usted a qué le va? ¿A la marcha en apoyo o en contra de Yunda? Yo le voy a Quito porque me duele muchísimo lo que le está pasando a la ciudad, la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Y para mí creo que lo de fondo, más allá si se queda Yunda o no, es lo que le está pasando a la ciudad.
donde tienes dos alcaldes, uno respaldado por ciertos sectores empresariales, o que lo hacen abiertamente, no me lo estoy inventando, y otro que aduce que lo persiguen porque no es lindo ni colorado como Rodas, y etcétera. Entonces, al margen de quién tenga o no razón, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando con Quito los últimos 10 años, donde hemos tenido administraciones como la de Rodas o como la de Yunda, que son cuestionadas, es indistintamente el tema democrático, que nos llevan a esta situación patética y triste hacia la ciudad, indistintamente de que yo creo que, vea, la única vía para sacar a un alcalde del poder, o en este caso a Yunda, yo creo en las vías institucionales. Y las vías institucionales son o revocatoria de mandato, que eso establece la ley, eso le podría preguntar a un experto, podría recomendarle al abogado Rodas Coloma, Alejandro Rodas Coloma, él es un experto en estos temas, ¿no? En temas de derecho electoral, profesor de la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Entonces, la única forma es o por la vía revocatoria, que es legítima, o por la vía electoral. Pero si las élites siguen permitiendo que todos sus vecinos pretendan ser alcaldes de Quito y vuelvan a salir 4 o 5 candidatos, puede ser el caso del señor Holguín, que creo que es un buen tipo, el alcalde de Twitter, pero es una buena persona, mi general Paco Moncayo, héroe de guerra, el doctor César Montúfar, el amigo, el que era vicepresidente de Lazo, ¿cómo es que se llama? Solines, estudiado en Harvard y que fue parte y avaló el informe de la comisión de los horrores del y Lazo ni la ve. Bueno, en todo caso, usted tiene 4 y creo que se me escapan un par más. Entonces, creo que es sumamente importante avalar este tipo de resultados, ¿no? Hay que entender un poco que la vía para captar Quito no es esa, sino la otra vía que le comento, que es la institucional. ¿Por qué? Porque al final es la que la ciudad se perjudica. ¿Cómo un organismo de crédito internacional multilateral le va a dar un crédito a la ciudad? No se puede nada. No está claro quién. Otro tema que es fundamental: el metro de Quito está abandonado bajo tierra. O sea, es una obra que es fundamental. Vea, y esa es una de las cegueras del neoliberalismo. Cada gente que me habla de que sí, que cómo vamos a subsidiar al metro de Quito, y se lo dice un guayaquileño. Todos los sistemas de transporte masivo del planeta, mi querido Nelson, son subsidiados. El metro de Londres, de París, de Nueva York, de Buenos Aires, de México, de Medellín, de Caracas, etcétera, etcétera, de Moscú, etcétera. Entonces, el metro de Quito, que es la obra que desde mi perspectiva, con muchísimo respeto, convierte a Quito en una metrópoli universal, no puede seguir bajo tierra, pues. Claro, porque nos hace quedar mal, ¿no? Eso es una barbaridad. Entonces, lo que le está pasando a Quito es imperdonable en el sentido de la carencia y la debilidad institucional, y podríamos entrar en otra discusión de la ausencia de liderazgo que tiene. O sea, porque le cuento una cosa, yo en lo personal hay cosas que le envidio a Quito, y creo que los dije en este medio en alguna ocasión. En Quito tienes un consejo cantonal, tienes un cuerpo edilicio que fiscaliza. Acá en Guayaquil tienes un set de un canal de vanidades donde te hablan de fútbol, un lugar para santificación. O sea, no hay fiscal, no hay consejo. En Quito hay articulación, los barrios se articulan, comité del pueblo, comité de barrios. Acá en Guayaquil el neoliberalismo destruyó los barrios. Aquí los planes de ciudad son en función de beneficiar inmobiliarias, a compañías de seguridad. O sea, el concepto de barrio se acabó. Y eso yo admiro de la clase media de Quito. La gran mayoría prefiere vivir en Quito, ¿sí? No quiere irse a otros lados. Entonces, son cosas que Quito tiene y que Guayaquil no, y viceversa, pero hay que reconocer también en Guayaquil, y yo eso siempre le voy a reconocer a las administraciones socialcristianas, al margen de lo que les pueda criticar, de que ellos institucionalizaron el municipio en su momento cuando pasó. Bueno, mi querido amigo, oiga, que el tiempo se va y podemos estar toda la noche, pero es complicado. Osvaldo, para despedirnos, tus palabras. No, muchísimas gracias, mi querido Nelson. Un abrazo fraterno a toda la audiencia, y voy a seguir leyendo todos los comentarios. No se preocupen, que de mis sentimientos me encargo yo. Pero en todo caso es muy importante aprender y ver la interacción. Realmente creo que este es el espacio más amplio, más importante del análisis político digital del Ecuador, y te felicito y me honra infinitamente ser parte de esto. Les mando un gran abrazo y bueno, la próxima semana, si Dios lo permite, seguiremos conversando. Así es, Osvaldo. La próxima semana, ¿qué te parece si hablamos sobre los nuevos liderazgos? Algo tocabas. Así que ya lo vamos desde ahora medio planteando y lo conversamos la próxima semana. Nos vemos, Osvaldo. Chau, chau. Con todo gusto. Un abrazo. Cuídense.